Para empezar es un placer estar en Santander. Y lo digo por si no os gusta, al menos haber quedado bien al principio. La verdad es que no sé qué hago aquí, porque yo voy a hablar de historia. Y de hecho voy a hablar de escritura. Pero bueno, a ver si esto lo puedo enlazar de alguna forma con las matemáticas. Bueno, lo cierto es que seguramente casi todos sabéis que la historia de la humanidad se divide en dos grandes periodos, prehistoria e historia. Y el punto de inflexión entre ambos, y utilizo ese término para que parezca algo matemático, el punto de inflexión entre ambos es precisamente el origen de la escritura, ¿no? El origen de la escritura significó un avance muy importante para la humanidad. De hecho, cambió completamente su forma de vida. ¿Por qué? Porque con la escritura podríamos recoger nuestro pensamiento, o podríamos recoger también toda la tradición oral. Es un medio de expresión y de comunicación que nos permite además guardar registros de forma duradera. Y de ahí la importancia en la historia, ¿no? Entonces, el tema es ¿por qué un matemático se pone a hablar del origen de la escritura? Pues voy a hablar del origen de la escritura porque, entre otras cuestiones, el origen de la escritura de los números, y ese sí es mi negociado, fue justo antes que el origen de la escritura normal. Y no solo fue antes, sino que fue el inicio de esa invención de la escritura. Bueno, así un poquito a grandes rasgos y sin ser muy rígido, el origen de la escritura fue más o menos hacia el milenio cuarto antes de Cristo en Sumeria, que es la zona sur de Mesopotamia, del Tigris y el Éufrates, lo que ahora es Irak, ¿vale? Los números son una parte fundamental en nuestra sociedad. Todos sabemos, nos permiten contar, medir, dar una ubicación física y temporal, digamos, bueno, y además en la época actual en la que estamos, en la época digital, pues son una herramienta muy muy importante, ¿no? Sin embargo, el desarrollo de los números fue un esfuerzo terrible intelectual. Llevó varios milenios y de hecho empezaron a desarrollarse con el inicio del pensamiento humano, hace más de 40.000 años, ¿de acuerdo? Vale, pero el primer avance o el primer paso en el camino hacia la invención de los números, ¿qué fue? Pues fue darnos cuenta de que podíamos saber si dos conjuntos tenían la misma cantidad de elementos sin saber de números, de hecho. ¿Cómo? Pues algo muy sencillo. Podríamos hacer una correspondencia 1 a 1 con los elementos de cada conjunto. Y sin conocer lo que era un número, saber si tenían la misma cantidad. De hecho, esto ya lo hacían los pastores hace milenios. ¿Cómo hacían? Pues para saber las ovejas que habían salido por la mañana a pastar, si eran las mismas que habían regresado, cuando las ovejas salían, iban poniendo una piedrecita en un cuenco. Relación 1 a 1, piedra, oveja. Si cuando por la noche volvían, por cada oveja iban sacando una piedra, si al final no había ninguna piedra en el cuenco, es que efectivamente habían vuelto todas. No sabían números, pero eran capaces de hacer este tipo de comparaciones. El siguiente avance hacia, digamos, los números fue la inclusión de la base de numeración. Claro, bueno, no lo he dicho, perdón. Además de eso que hemos dicho, lo que también hicimos la humanidad fue introducir una familia de objetos de referencia, que pudieran ser los dedos, nudos, piedras, muescas, de tal forma que podíamos hacer una relación 1 a 1 entre esos objetos de referencia y los objetos de un conjunto de animales, de plantas o de cualquier tipo de objetos. Así, por ejemplo, dos ovejas eran 2 dedos, 2 nudos, 2 muescas o 2 conchas. ¿De acuerdo? Como decía, el siguiente avance, ¿qué fue? Pues introducir la base de numeración. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros queremos, con ese otro método sencillo, representar una cantidad de objetos un poquito grande, es muy complicado. ¿Cuánta gente hay aquí? Imaginar que empezamos a hacer palotes. Pues sería complicado de representar. Y no solo eso, sino que a partir de 4 o 5 palotes no distinguimos bien cuántos hay. Ojo, no distinguimos bien si no sabemos contar. De hecho, si os fijáis en esos dos grupos que he puesto allí, de un vistazo no sabéis cuántos objetos hay en cada uno. Necesitáis contar. Por lo tanto, no era un buen sistema para contar. Y lo que se hizo precisamente fue hacer grupos de objetos, ¿vale? Lo que se llamó la base. Y esos grupos de objetos, perdón, al revés, ¿vale? Nos permitían ir un poco distinguiendo. Y además a esos grupos de objetos les empezamos a introducir nuevos símbolos y creamos toda una jerarquía, ¿vale? Bueno, en nuestro sistema de numeración, pues las unidades, las decenas, las centenas, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, un pueblo antiguo de Madagascar, para saber cuántos soldados había en su ejército, ¿cómo lo hacían? Pues les hacían desfilar de uno en uno, cada uno con una piedrecita.
Y según pasaba un soldado, dejaba una piedrecita en una zanja. El siguiente, otra. Cuando llegaba el número 10, recogía las piedrecitas y ponía uno en una segunda zanja. Las decenas. Y seguían pasando soldados y poniendo una piedrecita en la primera zanja. Cuando llegaba el número 20, es decir, de nuevo 10 en la primera zanja, recogía y ponía una segunda piedra en la zanja de las decenas. Si cuando llegaba a las zanjas de las decenas a tener 10 se recogían, se ponía una en la siguiente zanja, que era la tercera, la de las centenas. Y así, cuando habían pasado todos los soldados, si quedaban 3 piedras en la primera, 7 en la segunda y 4 en la tercera, es porque había 473 soldados. Y esta era la forma que tenían de representar ellos los números. Vale. De hecho, a lo largo de la historia, y en particular en historias más grandes, pero a lo largo de la historia se han introducido muchísimos sistemas de numeración, muy interesantes y con diferentes bases. Pero me estoy desviando un poco del tema. Yo he venido a hablar aquí de cómo y por qué cuándo y por qué se introdujo la escritura de los números. Y qué relación tiene esto con la escritura normal, que he prometido que voy a hablar algo de ella. Bueno, pues esto tiene que ver con el hecho de que al final de la prehistoria la humanidad dejó de ser nómada y empezó a crear asentamientos. ¿Vale? Al crear asentamientos, pues empezó a desarrollar la agricultura y la ganadería. Con la agricultura y la ganadería llegó el comercio. Primero el intercambio de productos, luego la compra-venta, y luego las poblaciones empezaron a ser cada vez mayores. Al ser asentamientos cada vez mayores, poblados más grandes, ciudades, hubo que gobernar esas ciudades, tener servicios, mayor comercio, había que pagar impuestos, y todo eso que llevaba números y aritmética. Así nació la contabilidad. Y de hecho, muchos pueblos tenían profesionales que trabajaban en temas de aritmética, contabilidad, registros, etcétera, etcétera. Muchos de los pueblos de la antigüedad. Esta transformación, en particular, por ejemplo, se dio en esta zona, en la de Mesopotamia. ¿Vale? En Mesopotamia, más o menos hacia el milenio cuarto antes de Cristo, aunque seguramente empezó mucho antes, incluso el noveno milenio antes de Cristo, los números que utilizaban eran los cálculos, que eran pequeños objetos de barro con diferentes formas y valores. Y más o menos hacia el cuarto milenio antes de Cristo, estos eran los que utilizaban. Un cono pequeño para el 1, una bolita pequeña para el 10, un cono grande para el 60, un cono grande perforado para el 600, una esfera para el 3600, una esfera perforada para el 36000. Es decir, era una especie de base 60 mezclada con base 10. ¿Y cómo se representaban los números? Pues como hemos aprendido siempre en la escuela, a representar los números romanos, por acumulación. Así, por ejemplo, si querían representar el 164.571, ¿cómo lo hacían? Pues cogían 4 bolas perforadas, 5 bolas grandes, 4 conos perforados, 2 conos grandes, 5 esferas pequeñitas y un cono pequeñito. Y esa era la forma en la que ellos representaban el 164.571. Un poco complicado para nosotros, ¿no? Vale. Bueno, pues el asunto es que más o menos hacia el año 3500 a.C. sintieron la necesidad de recoger toda esa información numérica de las transacciones económicas, de registros, etcétera, etcétera. Es decir, todo ese tipo de cuestiones alrededor del gobierno de las ciudades de Sumeria querían registrarlo. ¿Y para ello qué necesitaban? Pues necesitaban solo 3 cosas. Necesitaban los números, es decir, esos cálculos de barro, ¿de acuerdo? Necesitaban unas bolsas de arcilla húmeda donde meter los números para cerrar y tener dentro de los numeritos, y unos cilindros que eran los sellos, con lo cual cuando estaba húmeda se sellaba y quedaba el sello marcado, dando fe del origen y de la integridad de esa bolsa cuando se secaba. Porque la única forma de conocer el contenido era romperla, es decir, romper el sello. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a poner un ejemplo para que veáis cómo funcionaba. Imaginaros un ganadero y un agricultor que llegan a un acuerdo de compra-venta. El ganadero le va a dar 14 bueyes al agricultor a cambio de 686 cestos de trigo que serán intercambiados cuando termine la siega. ¿De acuerdo? Claro, ese acuerdo han llegado previamente y por lo tanto quieren registrarlo para que cuando llegue el momento del intercambio nadie diga, no, me habías prometido más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues coge el ganadero, coge su bola de arcilla húmeda abierta y mete una bolita pequeña, 10 y 4 conos pequeños, 14, por los 14 bueyes. Lo cierra, le pone su sello personal, ¿vale? Y el agricultor, a la vez, ¿qué va haciendo? Pues coge su bola húmeda, mete lo equivalente a 686
¿vale? Lo cierra y pone su sello. Cuando ambas dos bolas están secas, las intercambian y cada uno ya tiene la información para que cuando llegue la compraventa real, el intercambio de los productos, puedan decir, me debes esto y el otro lo mismo. ¿De acuerdo? Esto fue el primer el primer recibo de la historia, de hecho. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué es lo que ocurría? Lo que ocurría con este tipo de registros numéricos era que una vez que lo teníamos dentro seco, la única forma de saber el número que estaba dentro era romper la bola. Entonces, claro, era un rollo, porque rompías la bola, mirabas, era tanta cantidad, y tenías que volver a hacer otra bolita. ¿Vale? Entonces, cada vez que querías consultarlo, daros cuenta que podía ser perfectamente la cantidad de personas que vivían en una ciudad. Entonces, a ver si se habían variado o no, muchas veces lo tenías que romper. Entonces dijeron, esto es un rollo, no podemos andar rompiendo bolas y volviéndolas a hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Antes de cerrar la bola de arcilla, cogían los cálculos y los imprimían en el exterior. ¿De acuerdo? De tal forma que luego los metían dentro, cerraban y no necesitaban romper ya la bolsa. ¿Por qué? Porque miraban el exterior y decían, 686. ¿Vale? Entonces dijeron, ahí va. Pues de esta forma no necesitamos meter los cálculos dentro. Si total, ya viéndolo de fuera ya está. Entonces dijeron, bueno, pues cogemos una tablilla, entonces cogían las tablillas, imprimían los cálculos fuera, le ponían el sello y ya no necesitaban guardar en la bolsa. Por ejemplo, ahí veis, estaba registrado el 63. ¿Vale? Además, cada tablilla solo registraba un número, pero no sabíamos de qué objetos eran. Si eran caballos, si eran ovejas, si eran personas, y no sabíamos qué transacción era. Si era una compra-venta, si era cuántos animales tenía un ganadero, o si era el número de habitantes de la ciudad. No lo sabíamos. Cada tabla era un número, pero no había información. Solo los funcionarios que trabajaban en este tema sabían, o las personas que estaban implicadas, sabían a qué se refería la tablilla. Vale. ¿Qué más cosas? Claro, ¿ahora qué ocurría? Pues lo que ocurría, vamos a volver al anterior, es que ahora lo único que necesitábamos era la impresión. Pero se dieron cuenta que, claro, lo único que necesitábamos, por tanto, era el dibujito. Bueno, pues en lugar de hacerlo con los cálculos, lo podíamos hacer con el cálamo. Y con el cálamo podíamos representar los números dibujándolos. ¿Vale? Como veis en la del medio. Fueron las primeras cifras escritas, lo que se llamaron las cifras arcaicas. Con el paso del tiempo, de tanto dibujar, se fueron haciendo cifras cada vez más abstractas, que se llamaron las cifras cuneiformes, que luego se fue mucho más adelante. La cuestión es que poco a poco la economía fue siendo cada vez más grande, cada vez hacían más transacciones y había más información económica. Y por lo tanto las tablillas empezaron a recoger un montón de números. Pero por ahora solo números. Y tenían esta pinta, ¿vale? Todo eran diferentes registros numéricos que iban ocurriendo. El siguiente paso, y aquí ya más importante, era, bueno, empezaron a incluir qué objetos estaban implicados en la transacción. Por ejemplo, ¿cómo lo hacían? Con un dibujo, con un pictograma. Aquí veis, ese es el pictograma de una oveja. Entonces ahí se indicaba que eran 74 ovejas por un lado y 9 ovejas por otro. Este es el pictograma de las prendas de vestir, ese que veis ahí arriba. Y poco a poco se fueron introduciendo diferentes pictogramas que hacían referencia a diferentes objetos. Poco a poco se fue complicando el significado, que incluso llegaron a tener palabras, pictogramas para acciones, para nombres de personas, etcétera, etcétera. Las transacciones económicas cada vez fueron más complicadas y los documentos escritos cada vez más complejos y recogían informaciones cada vez más variopintas. De hecho, bueno, en este de aquí, por ejemplo, esto es un contrato de compraventa de esclavos donde incluso firma la persona que está haciendo la compraventa, ¿vale? Entonces, poco a poco, no solo eran documentos ya económicos, sino que había cartas, se empezaron a escribir cartas, se empezaron a recoger documentos históricos de la historia de la ciudad, o incluso, como veis aquí, listados de ocupaciones. Esto es un listado de ocupaciones en Sumeria hecho con pictogramas, ¿de acuerdo? Es decir, cada vez se fue complicando más la cosa. Y de hecho esto fue el origen de la escritura. Muchas gracias.